7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, la doctora Yanina Mondino, es consultora política, y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Les invitamos para abordar los temas y planteamientos que debiera presentarse en el debate de los finalistas para el balotaje del 15 de octubre y que llene la expectativa de los ecuatorianos quienes seguirán, porque los que aspiran a que se solucionen los acuciantes problemas que vive el Ecuador son precisamente los electores, los ciudadanos. Hay 4 ejes temáticos que se ha planteado para este segundo debate: el tema económico, el tema de la seguridad, el tema de lo social y el tema de lo político. ¿Cómo debiera desarrollarse para llenar, insisto, las expectativas que tienen los electores? Doctora Yanina Mondino, muy buen día. Buenos días, Miguel, y un saludo a toda su audiencia. Buenos días, Arturo, también. ¿Me escuchan bien? Porque tengo un poquito de interferencia. No, sí, perfecto. Por favor. Está muy bien, Yanina. Perfecto. Bueno, como usted dice, muchísima expectativa en torno al debate de este domingo, porque claro, como vimos en el balotaje del 2021 y como también vimos en la primera vuelta de esta elección extraordinaria, el debate movió la aguja electoral. Entonces estamos frente a un momento claramente importante donde creo que va a iniciar la verdadera segunda vuelta, ¿sí? Y un momento en el cual podríamos considerar bisagra en estos últimos 40 días, donde la campaña o las campañas han estado desconectadas. ¿Desconectadas de quién? Probablemente de los electorados, de las audiencias. Hemos tenido altos y bajos en la campaña, con algunos errores de los candidatos a vicepresidente, con errores también de los candidatos a presidente, que creo que han tenido más ruido o han hecho más ruido que las propias propuestas. Dicho esto, es importante recordar que Daniel Noboa logró una excelente presentación, no buscando la confrontación ni justificándose, claramente porque no estaba en el foco de la atención del resto de los candidatos. Creo que es importante que en este nuevo formato, donde van a tener un tiempo extendido, puedan hablar de sus propuestas, pero en el cómo. ¿Por qué? Porque finalmente las propuestas abordan problemáticas que ya los ecuatorianos conocen. Es decir, no necesitamos de nuevo la explicación de los índices de inseguridad o de que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Necesitamos saber qué van a hacer y cómo lo van a hacer, teniendo en cuenta el cortoplacismo, es decir, que son 18 meses. Por tanto, es fundamental que los equipos de campaña, los entrenamientos que van a recibir los candidatos, en mi opinión, estén enfocados en ser coherentes, en ser eficientes, pero sobre todo en ser creíbles. ¿Por qué? Porque aquellas propuestas que hemos estado escuchando en estas últimas semanas, que son tan grandes, tan distantes, con tanta necesidad de tiempo, finalmente no obtienen la profundidad que se necesita, porque estamos pensando en cosas que requieren años de desarrollo cuando las necesidades de los ecuatorianos son acuciantes. Por tanto, creo que la no confrontación, creo que el comentar de manera breve cómo lo va a hacer y, por supuesto, tener preparado el postdebate es fundamental de cara a este debate del balotaje. Efectivamente, doctora Mondino, que respondan a preguntas cerradas con respuestas concretas de cómo piensan hacer, porque ya sabemos la agenda de los candidatos que van con su discurso, que pretenden instalar y llegar a su electorado. ¿Cómo lograr eso, doctora Mondino? Bueno,
todo se trabaja en el entrenamiento previo y por supuesto también hay que bajar las líneas de los modelos de país que cada uno de los candidatos está proponiendo, que me imagino que sobre todo Luisa González irá por esa línea, es decir, ella tratará de mostrar cuál es el modelo de país al cual representa, ¿sí? Y cómo ese modelo se distancia del modelo que está buscando Daniel Noboa por las características que tiene el candidato. Ahora, no sabemos a ciencia cierta cuáles son, por ejemplo, las preguntas del bloque 4 de política exterior. Imaginamos cuáles van a ser las preguntas del bloque social. No sabemos si va a haber preguntas quizás de tipo de corte más político o si serán preguntas cerradas enfocadas en cómo lo hará, cuánto le costará, de dónde obtendrá el dinero. Habrá seguramente algunas preguntas importantes a las que todos, digamos que quizás no la ciudadanía, pero un poco lo que le conocemos como el círculo rojo, estará atento. Temas candentes que se han estado hablando en los últimos días, como qué pasará con el uso de fondos de la Reserva Monetaria Internacional, si se ampliará o no el tema de los bonos de protección social, el tema de seguridad, cómo se enfocará la crisis de seguridad desde uno y otro candidato. ¿Por qué? Porque finalmente, Miguel, detrás de cada una de las exposiciones está un modelo de país. Y creo que para lograr profundidad en las propuestas es importante no solo ser concreto, no solo ser coherente, no solo ser eficiente en el uso del tiempo, sino también ser muy claro y diferenciarse. Diferenciarse es decir, poder conectar con el electorado. Recordemos que Daniel Noboa necesita profundidad, necesita poder consolidar ese primer electorado de la segunda vuelta y poder también mostrarse como un estadista frente a otro segmento poblacional que quizás no lo eligió en la primera vuelta. Luisa González necesita subir este famoso techo electoral que tiene el correísmo. Por tanto, no solo se trabajan insumos, sino que también se va a trabajar comunicación no verbal, se va a trabajar en un montón de temas en los equipos de campaña que lograrán un todo en el cual veremos cuál es ese candidato que conecta, que llega y que convence. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Cómo ve y cuál debe ser la expectativa que satisfaga de este debate presidencial el domingo, con los planteamientos concretos, no con divagaciones, no con la agenda que acostumbran los candidatos a imponer desde su agenda? Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Yanina y a la audiencia del programa. Bueno, este debate creo que va a ser muy relevante, concuerdo con Yanina, y sobre todo porque tenemos una campaña que está estancada, ¿no? Los últimos números de los candidatos no muestran variación, y el nivel de indecisos también se mantiene estable. Entonces, este debate podría marcar la diferencia de cara ya a la segunda vuelta el próximo 15 de octubre, ¿no? En esa medida, pues, lo que digan los candidatos y cómo se preparen para el debate puede ser absolutamente decisivo, ¿no? Y esto implica, ¿no es cierto?, o va a estar dentro de un formato de debate muy diferente al que fue de la primera vuelta, ¿no? En donde no había una confrontación tan directa. Y sobre todo en el caso de Daniel Noboa, que para los otros candidatos, al no estar dentro de las posibilidades de triunfo, pues no fue atacado ni fue confrontado directamente, ¿no? Entonces eso le permitió a él un poco explayarse en sus propuestas, no confrontar, implicó que no tenía que usar recursos retóricos para enfrentar esos ataques. Y pues
eso le permitió lucirse en el debate frente a los otros candidatos, ¿no? Ahora va a ser muy diferente, los ataques serán directos, el debate mismo contempla confrontaciones entre los candidatos y réplicas. Si bien hay un reglamento para el debate, ya sabemos que los candidatos suelen salirse de lo que señalan las disposiciones para llevar adelante el debate. Y habrá ataques de lado y lado que tendrán que responder y ahí veremos la verdadera capacidad de los candidatos para manejar los recursos retóricos que necesita un debate para primero no perder la compostura y segundo dar respuestas contundentes que permitan a la gente ver la verdadera talla de los candidatos frente a los cuestionamientos que se les hagan, ¿no? Eso por ese lado. Por el otro lado, estamos hablando de 15 meses de gobierno en los cuales será poco lo que se puede hacer y los candidatos tienen que presentar propuestas efectivas e inmediatistas, como bien ha dicho Janina, frente al poco tiempo que tienen, ¿no? Además, pensando, Miguel, en el hecho de que probablemente estos 15 meses van a ser también de campaña electoral, no solo para el resto de candidatos que pretendan llegar al poder en el 2025, sino para el mismo candidato o candidata que gane la presidencia, ¿no? Entonces, eso implicará pues que hagan propuestas y luego ejecuten esas propuestas de efecto inmediato y de efecto contundente para la ciudadanía, ¿no? Y ahí pues creo que marcará la diferencia, se marcará la diferencia frente a otros debates que se presentan con propuestas que vayan a ser para un periodo ordinario de gobierno de 4 años, ¿no? Doctor Moscoso, eso implica que para llenar la expectativa del electorado debieran ser los finalistas muy concretos y no divagar para imponer sus discursos y no responder a las inquietudes ciudadanas. Claro, tienen que ser concretos, directos y efectistas, ¿no? Evidentemente. Y ojo, no solo eso va a partir de las propuestas. A veces es más determinante en un debate la facilidad con que un candidato sale de una pregunta difícil o ataca al otro candidato, ¿no? Y eso es lo que luego se posiciona más en las redes sociales que tienen un efecto interesantísimo hoy en día sobre lo que se dice en el debate, ¿no? Esta réplica de lo que los candidatos ya hayan dicho, pues tiene unos efectos importantes en la ciudadanía luego del debate, ¿no? Cuando uno ve un debate hoy en día, no se está tan claro de quién triunfó en el debate hasta que las redes sociales empiezan a posicionar cierta posición entre los debatientes, ¿no? Entonces, sí, o sea, tienen que ser muy concretos con propuestas que queden en las personas de un debate largo en donde la gente empieza a aburrirse si es que el debate no presenta cosas interesantes, se empieza a desconectar la gente y pues ahí es importante que los candidatos puedan llamar la atención con, ya digo, propuestas interesantes que sean fáciles de entender, que no se complejicen dentro de las respuestas que den y que los ataques que se van a hacer, porque se van a hacer ataques, también sean inteligentes a fin de poner a tambalear al otro candidato, ¿no? Doctora Mondino, hay 4 ejes que se ha planteado el Comité Nacional de Debates: el económico, seguridad, lo social y lo político. ¿Qué debieran responder en eso los finalistas para afrontar los problemas más urgentes que tiene el Ecuador? Bien, en lo económico creo que va a ser un bloque en el cual, si mal no lo recuerdo, va a iniciar por el sorteo Daniel Noboa. Claramente Noboa, su eslogan principal es Noboa es empleo. Uno de sus principales atributos, por tanto, es estar relacionado también a el crecimiento económico, al desarrollo, a la generación de empleo. Creo que en ese segmento, para Daniel Noboa,
va a ser un segmento en el cual él va a poder de alguna manera desplegar sus herramientas, no solo porque va a poder iniciar, y eso es importante, poder iniciar, así como Luisa González va, digamos, a intervenir en el último segmento, poder iniciar el debate también da como que un plus al pantallazo inicial del electorado. Es fundamental entender qué van a proponer en materia de generación de empleo. Como decía, todos sabemos que 7 de cada 10 ecuatorianos o no tienen empleo o se encuentran en la informalidad. Por tanto, la generación de empleo tiene que ser con propuestas inmediatistas, como mencionaba hace un momento Arturo. ¿Inmediatistas en qué sentido? ¿En qué elementos se pueden rápidamente accionar desde el Estado central? Algunos tendrán la necesidad de en conjunto con la Asamblea, por alguna reforma puntual, pero ¿qué elementos van a accionar desde la inversión pública, desde la ejecución de la política pública? ¿Cómo van a lograr que haya un alivio en el bolsillo de los ecuatorianos? ¿Cómo, cuánto va a costar y cuál sería el impacto? Recordemos que en otras campañas había propuestas importantes en el tema de empleo, cuando, por ejemplo, recordemos el 1.000.000 de empleos del presidente Lasso, en el 2021, si mal no lo recuerdo, era la propuesta. Entonces, cómo se genera empleo es fundamental, y por supuesto también es probable que transversalmente se pueda hablar de otros temas como condonación de deudas, entre otros. Pensemos que hay temas transversales, como el fenómeno del niño, ¿sí? Que tiene puntos económicos, productivos, pero que también tiene puntos de arista social, porque hay que tener una rápida respuesta desde el Estado hacia las familias que van a estar severamente afectadas por las inundaciones. ¿Cómo va a responder el Estado desde el enfoque de riesgo y emergencia? También creo que es un tema que puede ser importante y que va a ir de la mano con el bloque de lo social. Ahora bien, seguridad sin duda es la principal preocupación de los ecuatorianos y de todos los que vivimos en el Ecuador, pero veíamos en las últimas encuestas que circulaban, creo que, bueno, no quiero mencionar la casa encuestadora porque no la recuerdo bien, pero la principal preocupación, que es la seguridad, está transversalizada cuando uno va aterrizando a su ciudad, a su barrio y a su familia. Encontramos que en la familia la principal preocupación es la económica. Entonces, lo económico, lo social y la seguridad tienen puntos en los que se van tocando. Por tanto, hablar de la crisis de seguridad en el ámbito carcelario y cómo se va a controlar el desborde de violencia generado por el narcotráfico es fundamental. Pero cómo vamos a calmar y cómo vamos a recuperar la paz en los barrios, la tranquilidad para las familias, también creo que es un punto fundamental a enfocarse por parte de los candidatos. Es decir, entender que hay esta dualidad entre la principal preocupación del país y finalmente las principales preocupaciones de las familias ecuatorianas. Y finalmente en lo político, que entiendo que también va a haber temas de política exterior, me parece importante pensar que en su momento los dos candidatos a inicios de la primera vuelta ofrecían una consulta popular. Bueno, yo creo que esa propuesta de la consulta popular es una propuesta, esto es una opinión, es una propuesta que quizás no hace sentido en un gobierno de 15 meses. Es una propuesta que invitaría nuevamente a la ciudadanía, por ejemplo, a ir a votar. Entonces no le veo dentro de este efecto de alivio, de sentir que ese candidato me puede dar respuestas rápidas a la crisis en múltiples aspectos que vivimos en Ecuador. Por tanto, creo que es importante entender que hay tres bloques que se relacionan entre sí y uno que puede mostrar esa visión de país. Y para terminar este punto, me parece fundamental recoger la observación de Arturo. Va a haber, sí, confrontación directa,
pero el estilo de la confrontación es fundamental. Entonces creo que en ese estilo de cómo poder confrontar y diferenciarte puede estar la clave para el postdebate y por supuesto para poder, digamos, de alguna manera imponerse y ganar el debate alguno de los candidatos. Doctor Arturo Moscoso, como bien ha señalado la doctora Yanina Mondino, en estos 4 ejes temáticos que han sido planteados serán 8 preguntas en lo económico, la seguridad, lo social y lo político. ¿Qué debieran responder los candidatos que llenen expectativas para los electores? Bueno, lo que hemos venido sosteniendo, Miguel, que es propuestas que tengan efectos rápidos e inmediatos, ¿no? Y ahí creo yo que difiero con Yanina en relación a lo que puede o el efecto que puede ocasionar la consulta o el de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que puede, ¿no es cierto?, justamente generar una expectativa dentro de la ciudadanía frente a un gobierno que tiene pocos meses para ejecutar sus planes, ¿no? En la UID recibimos al candidato Noboa y le preguntamos sobre la consulta popular y él dijo que estaba dentro de sus planes y estaba dentro de sus planes porque nuevamente quien gane la presidencia se va a enfrentar a una asamblea fragmentada en donde va a ser difícil llegar a acuerdos y él señalaba que frente a esa realidad que yo supongo que detrás de eso viene la imposibilidad que ha tenido ese candidato en particular hasta el momento de formar alianzas dentro de la Asamblea, que pues llamaría una consulta popular que tendría 3 ejes, señalaba él, ¿no? El eje social, el eje económico y el eje de seguridad, ¿no? También me parece que habló de reforma política dentro de ese eje, ¿no? Entonces creo que el tema de la posibilidad de consultar nuevamente a los ciudadanos sobre los temas que le interesan, más bien podría tener un impacto interesante dentro de la dinámica del debate, ¿no? Todos los ejes están en relación, creo que tendrán que, o sea, yo creo que lo que más importante es para las respuestas, ¿no? Será tener una respuesta transversal en la que hacer énfasis para que eso un poco se quede en la retina de los ciudadanos, ¿no? En la memoria de los ciudadanos sobre las propuestas, porque si hacen propuestas muy separadas entre ellas, de las diferentes preguntas que se les haga, va a ser difícil que los ciudadanos disciernan qué es lo que está proponiendo el candidato, ¿no? Entonces creo que insistir en propuestas transversales para la solución de la problemática que se está planteando en estos 4 ejes, pues podría ser una mejor estrategia para enfrentar las respuestas que deben dar, ¿no? Bien, quizás se ha coincidido en 2 planteamientos que han formulado los finalistas, doctora Yanina Mondino. La convocatoria, quizás en los primeros meses de la administración, una administración corta de año y medio, a una consulta popular. Por un lado, lo que se difiere es que mientras Noboa, como bien decía el doctor Arturo Moscoso, plantearía reformas en lo social, lo económico, seguridad, incluso habló de política y de justicia también. En cambio, lo otro ha sido público y notorio, una consulta popular para ir a una asamblea constituyente, que esto es cambiar todo el esquema estructural del Ecuador. ¿Qué implicaciones tendrían esas 2 consultas en este sentido? A ver, yo creo que hay que separar el efecto o las implicaciones que podría tener. Me parece que desde lo comunicacional o a efectos de poder tener una propuesta que sirva y que se fortalezca, digamos, en su uso en el debate. Como decía Arturo, también hay que pensar en que tiene que haber un hilo transversal y creo que va a ir por el lado del Nuevo Ecuador, por parte de Daniel Noboa y por el lado, por el bien de todos, de Luisa González. Es decir,
estas dos grandes eslogans o estos dos grandes frases de apoyo que hay que llenarlas de sentido. Ahora, la consulta popular, si la ciudadanía, hay que explicarle exactamente a la ciudadanía cuáles son esos alcances. ¿Sí? Como usted dice, una propone una reestructura total del Estado, ¿sí? Como la que propone Luisa González, y la otra propone temas puntuales. Yo nuevamente creo que si bien puede ser interesante, al momento en que los candidatos, teniendo poco tiempo y enfocándose en la explicación de una consulta popular y habiendo tenido este año, en febrero, una consulta popular impulsada por el presidente Lasso, que no obtuvo los resultados esperados porque fue en un momento en el cual claramente fue mezclada con la falta de aceptación del gobierno de Guillermo Lasso. Dicho esto, creo que será muy difícil para los candidatos poder explicar en el contexto del debate en tan poco tiempo cuáles serían los beneficios de volver a ir a las urnas. Primero. Segundo, el tiempo de preparación, salvo que esté lista las preguntas y demás, por lo menos tomaría de 3 a 4, 5 meses poder preparar el tema de las preguntas, poder enviar el control que se debe hacer, la convocatoria que de pronto podría hacerse de manera conjunta a la elección del 25. Es decir, creo que empiezan a sumarse unos elementos también del calendario propio de la consulta, del llamado a la consulta, de cómo realizar las preguntas y demás, que podría ser complicado de explicar en el margen en el contexto de un debate. Y finalmente, como decía, creo que está muy mezclado con el resultado que tuvo el gobierno en febrero de 2023 y también con este dato que no es menor, que no solo que hay poco tiempo para gobernar, para el próximo presidente o presidenta, sino que además tiene dos elementos fundamentales que seguramente que van a suceder. El primero, el fenómeno del niño, ¿sí? Y que el fenómeno del niño no conocemos la intensidad, pero sabemos que está llegando. No sabemos en qué momento, pero sabemos que va a afectar económicamente, que va a tener un impacto social, y eso seguramente va a obligar al gobierno a no solo enfocarse en la crisis de seguridad, no solo enfocarse en la crisis social, sino también tener que dedicar muchísimos esfuerzos a poder frenar el embate del fenómeno del niño. Y segundo, una campaña electoral que, si mal no recuerdo, empieza con el calendario electoral en el mes de febrero. Entonces son algunos elementos que se van a ir mezclando y que sí, claro, van a afectar, no sé si la gobernabilidad, porque también va a estar la asamblea en juego, hay algunas bancadas que ya hablan de juicios políticos a algunas funciones del Estado. Entonces, el panorama es complejo y creo que poder explicar cómo entra ahí la consulta popular puede ser un poco complejo para la ciudadanía de entender cuál sería ese beneficio. Doctor Arturo Moscoso, consulta popular que está en la agenda de los dos candidatos con dos posiciones diferentes. La una, como Novoa ha señalado, lo social, lo económico, seguridad, política. Y lo otro, el norte que tiene la candidata finalista por mandato de su líder es la Asamblea Constituyente para cambiar la estructura de nuevo. A pesar de que se habló de una constitución del 2008 para 300 años, no les duró ni 10 años para introducir incluso enmiendas. ¿Cómo ves esas dos posiciones de convocatoria al pueblo? Como bien decía Janina, en un tiempo tan corto como es la administración del país en año y medio. Bueno, creo, Miguel, que la consulta tiene que hacerse, para cualquiera de los dos casos, tendrá que hacerse inmediatamente, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que quien gana la presidencia
siempre tiene un subidón, ¿no? Un subidón de popularidad en en las primeras semanas de gobierno. Y ese subidón de popularidad es el que tiene que aprovechar cualquiera de los dos candidatos que haya triunfado para llevar adelante el plan este de consulta popular. Porque si no, frente a la problemática que tiene el Ecuador en estos momentos, la posible llegada del Niño ya para diciembre, y la fragmentación que va a haber en la Asamblea, lo que va a hacer difícil la implementación de políticas públicas, pues probablemente empiece a pasarles factura pronto, y ese capital social que acumulan luego de la segunda vuelta y de triunfar en las elecciones, pues se irá diluyendo rápidamente, ¿no? Si es que no se toman medidas efectivas. Entonces creo que la consulta pues tendrá que convocarse inmediatamente para cualquiera de los dos candidatos. Ahora, desde mi posición personal, Miguel, creo que la consulta popular, mejor dicho, creo que la constitución del Ecuador es una constitución muy mala, ¿no? Muy, muy mala, muy mal hecha, y que necesita una reforma urgente. El punto es cuál es la intencionalidad de esa reforma o de ese cambio de constitución, ¿no? Y ahí podemos ver que la intencionalidad de la candidata de la Revolución Ciudadana, como bien ha señalado su principal líder, es la de, sobre todo, rehacer el tema o reconformar el tema de la justicia, de los fiscales, de las sentencias que hay en contra de varios de sus funcionarios, incluyendo su principal líder. Y eso creo que debe tomarse en cuenta de cara a las elecciones, ¿no? Mientras que la reforma de Noboa pues pretende más bien lograr herramientas para o conseguir herramientas mediante esa consulta para la gobernabilidad, ¿no? Esto es ya le digo, es una posición personal mía, más allá de lo que estamos discutiendo, pero ya volviendo al tema de cuál es el momento idóneo para la consulta, creo que mientras más pronto, mejor, ¿no? Eh, Mientras más pronto, Arturo, esto sería 30, 60 días, con todo lo que nos recordaba Janina, que tiene que llevar la calificación, la organización precisamente de la consulta popular. Sí, por supuesto. Es que justamente por eso, ¿no? Los plazos para llevar adelante una consulta popular son complejos, ¿no? Tiene que pensarse bien en las preguntas que atraigan a la gente, que toquen temas que le importan, que no sean tan etéreas, tan retóricas, que sean fáciles de entender, y que sea fácil de entender sobre todo lo que se pretende con esa consulta. Y sobre todo que pasen el filtro de la Corte Constitucional, ¿no? Que vemos que es un filtro complejo, complicado, en donde hay que ser muy tinoso de lo que se está proponiendo para que no se caiga en violaciones a la Constitución o a los derechos humanos, que son los que vigile la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, ahí habrá que pues, hacer un trabajo jurídico importante junto con el trabajo político que también tiene que hacerse, ¿no? Y todo eso toma tiempo. Entonces, por eso señalo yo que deberían ya los candidatos estar pensando en la estrategia y en las preguntas que van a plantear en el caso de que ganen para que puedan llamar a la consulta lo antes posible, ¿no? Doctora Janina Mondino, por cierto, los temas a poner en análisis en una consulta popular serán fundamentales, pero el uno pudiera ser temas de solución de problemas vigentes y el otro la reforma política, el ir a un cambio constitucional como ir a una constituyente, con todo lo traumático que es eso, volver a la elección de constituyentes e incluir los temas estructurales que serían complejos. Los dos escenarios son diferentes, pero tendrán una incidencia más allá de las reformas que pudiera hacerse a la Constitución. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Sí, en efecto, creo que, eh, tal como mencionaba Arturo, en el caso de darse y de ser uno de los pilares fundamentales de propuesta, ya deberían trabajar
y hacer esta línea de tiempo para los electores, para los ciudadanos, para informar cómo. Es decir, al día siguiente de poder, de resultar victoriosos de la elección, es decir, el 16 de octubre, ya sentarse a trabajar, o más bien, digamos, expresar su voluntad de poder sentarse a trabajar estas preguntas, ya sea del lado de Daniel Noboa o del lado de Luisa González. ¿Por qué? Porque se necesita también, a efectos de que la consulta tenga legitimidad, poder generar niveles de participación. Segundo, también analizar la conveniencia de retomar algunas preguntas que quizás por el efecto de la baja aprobación en febrero de 2023, y aquí no soy abogada, entonces no sé si esto se pueda hacer, pero quizás en otros términos, ¿qué pasaría con el tema de la extradición? ¿Qué pasaría con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es decir, temas que de pronto siguen siendo importantes dado los problemas que tenemos en este momento, la crisis y el enfrentamiento entre funciones del Estado, que también son parte de una reforma política. No sé si puedan volver a ser consultados, quizás de otra manera, pero también revisar la pertinencia jurídica y política de poder involucrar de nuevo estos temas en la consulta. Y finalmente algo importante, como decía Arturo, ni bien llega al poder el nuevo gobernante, tiene un periodo de gracia que es como una especie, o le llamamos en la consultoría, la luna de miel. Es decir, generalmente dura 100 días, que son los primeros 100 días de gobierno, que me parece que puede, a efectos de lo discursivo y de tener un impacto en el electorado, escuchar las propuestas de qué harán en sus primeros 100 días de gobierno, o que los candidatos se pronuncien sobre: en mis primeros 100 días de gobierno tomaré esta decisión de esta manera, costará tanto, generará tal efecto o tal beneficio para la ciudadanía. Me parece importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a contextualizar un periodo de tiempo dentro de un gobierno que claramente será corto. Pero de nuevo, creo que la propuesta de Daniel Noboa de la consulta popular y de generar algunas herramientas para su gobernabilidad podría quizás tener un poquito más de acogida en el electorado, porque finalmente estamos hablando de herramientas concretas. Es decir, pienso en cuáles serían los mecanismos que de pronto a través de la consulta popular se podrían obtener rápidamente, sin asamblea, para generar empleo con una efectividad, no digo que inmediata, pero mediata. Creo que sería más atractivo, porque finalmente, como usted menciona, Miguel, lo que está proponiendo lo que se propone a través de la constituyente y a través de la tendencia de Luisa González, ya lo conocemos y sabemos hacia qué apunta. Por tanto, creo que esa propuesta es una propuesta solamente para su voto duro, para su electorado más fiel, y no creo que sea una propuesta que sirva para poder ampliar el techo que tanto necesitan subir de cara al balotaje. Por cierto, doctora Mondino, esa luna de miel que generalmente tiene una administración, en esta ocasión pudiera haberse empañado, porque si llega en diciembre, no se sabe el día exacto, pudiera estar ya el impacto del fenómeno del Niño, que no sabemos, eso es cuestión de la naturaleza, si será leve, moderado, fuerte. Es decir, imagínese una consulta popular para ir a una constituyente en medio del lodazal, que es un escenario, por el fenómeno del Niño. Sí, Miguel, es muy importante su pregunta, porque justamente pensemos en los primeros 100 días del gobierno de Guillermo Lasso. El gobierno tuvo el éxito de la vacunación 900, y recordemos que también había sido creo que había sido la estrella de las propuestas, porque era la principal preocupación, el tema de lograr la inmunidad tras la pandemia de COVID-19, vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. ¿Sí? Se logró. Eso permitió que a los 100 días de gobierno Guillermo Lasso tuviera más de, creo que 73% de aprobación de su gestión. Sin embargo, pasados los 100 días de gobierno,
Cuando ya pasó la principal preocupación o digamos que se dio solución al tema de vacunación, empezaron los problemas de seguridad, más otros que claramente no pudieron ser gestionados por el gobierno actual y eso llevaron a que cayera a niveles de un solo dígito, incluso en algunos momentos a nivel de aprobación. Ahora veamos la región. Las lunas de miel son cada vez más cortas. Siempre pensábamos en los primeros 100 días de gobierno y en este espacio que le da al ciudadano para decir, recién llega, voy a esperar, voy a dar la confianza, porque recordemos que votar es dar esta confianza al gobernante. Cada vez son más cortas. Un ejemplo es Chile, otro ejemplo es Colombia. Entonces, el próximo gobernante probablemente no tenga 100 días de luna de miel, tenga menos, llegue en un momento complicado, como bien usted dice, y yo creo que incluso sería fundamental y sería una buena estrategia pedir al estilo chileno una reunión al día siguiente de ganar la elección, esto ya estamos hablando después del 15 de octubre, poder ir a Carondelet, sentarse con el presidente saliente y ya empezar una transición seria con un manejo adecuado, ya no de campaña electoral, sino ya de una comunicación de gobierno. ¿Para qué? Para ganar tiempo, para poder estirar este capital con el que se queda aquel que haya logrado ganar la elección el 15 de octubre. Es decir, estoy haciendo lo que los ecuatorianos necesitan, trabajar y gestionar. ¿Sobre todo para qué? Para no esperar al 15 de enero para decir que el gobierno que salió ya hace más de un mes y que yo electo el 15 de octubre, recién 4 meses después les comunico que pasa esto y esto, que es un error muy frecuente de los nuevos gobernantes. Doctor Arturo Moscoso, esto que ha comentado la doctora Yanina Mondino, si todos los gobiernos, las administraciones al entrar, llegan con un porcentaje alto de popularidad, esta luna de miel pudiera verse recortada, pudiera verse afectada por la presencia del fenómeno del Niño. No se puede asegurar si va a ser moderado, leve o fuerte, pero está allí. Y los científicos dicen eso. Hablar una consulta o al menos convocar a una constituyente no sería absolutamente traído de los cabellos. ¿En estas condiciones sí se producen? Bueno, Miguel, dependerá de los tiempos, ¿no? De los tiempos que se manejen. Por eso os decía antes que debería ser de inmediato, ¿no? Porque la llegada del fenómeno del Niño va a generarle muchos problemas a quien llegue al poder el 15 de octubre, ¿no? El tema de los recursos del Estado, limitado ahora por el tema de la consulta sobre el Yasuní, ¿no? Que es el siguiente presidente el que tendrá que enfrentar esa baja en los ingresos de recursos. Me parece a mí que el gobierno de Guillermo Lasso está pateando el problema hacia adelante. Y pues será el siguiente presidente o presidenta quien tendrá que enfrentar el fenómeno del Niño con recursos más escasos de los que dispone el gobierno en este momento, ¿no? Entonces, frente a eso, lograr el apoyo en una consulta popular, si es que esa es la intencionalidad, pues que los dos candidatos la han manifestado, tiene que ser lo más pronto posible, ¿no? Y tomando en cuenta otra cosa, Miguel, que ya lo dije antes, que este probablemente va a ser un año de campaña electoral, el que viene, de campaña electoral, en el que quien esté en el gobierno también tendrá intenciones de llegar a ser o mantener el poder, ¿no? Ser reelegido. Entonces, dentro de el gobierno, en el ejercicio del gobierno, deberá tomar medidas nuevamente impactantes, de efecto inmediato, y que justamente abonen al bienestar de los ciudadanos a fin de lograr que esa repetición del triunfo en las siguientes elecciones, ¿no? Creo que es importante considerar eso. Será un candidato, será un presidente o presidenta en campaña,
y eso también cambia las dinámicas de apoyos tanto políticos para los candidatos, porque habrá quienes pretendan hacer competencia a ese candidato y que quieran que fracase, ¿no? Eso también incidirá en los acuerdos políticos a los que se puedan llegar, porque Miguel, aquí lamentablemente en nuestro país, nuestra clase política no ve más allá de sus narices, ¿no? Y de sus intereses más inmediatos y particulares, y pues lo que estarán pensando es no en función de qué se puede hacer para enfrentar los problemas que tiene el país, agravados ahora por el fenómeno del Niño, sino cómo meterle el pie a quien ejerce el poder, para lograr pues hacerse con el poder en las siguientes elecciones, ¿no? Frente a estas elecciones tan atípicas y con un periodo, con un plazo tan corto, ¿no? Y creo también que dependerá mucho de las preguntas y el efecto que tengan. Yo no le veo problema en que las preguntas aborden nuevamente la temática que abordó la consulta de Guillermo Lasso, que la perdió no porque haya sido mala la consulta, me parecía buena la consulta, buenas preguntas, sino por la popularidad en declive de quien preguntaba, ¿no? Lamentablemente las consultas populares en América Latina y en Ecuador se convierten en plebiscitos sobre quién pregunta y no sobre lo que se pregunta, y pues por eso es la importancia de aprovechar esta luna de miel que ha señalado Yanina para llevar adelante a cabo la consulta, sea para la constituyente o sea para la reforma que plantea Noboa. Efectivamente, el timing es importante y en eso falló Guillermo Lasso, hay que decirlo. En lugar de hacerlo de inmediato luego de la vacunación, falló y ahí finalmente se vota a favor o en contra de la administración de turno, y esa fue la respuesta frente a temas tan importantes como la extradición de delincuentes al exterior. Muchas gracias por la atención y las reflexiones a la doctora Yanina Mondino y a Arturo Moscoso, su participación en la revista de Opinión Democracia. Gracias, Yanina. Gracias, Arturo. Gracias, Miguel. Un abrazo. Buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para analizar la situación del Consejo de Participación Ciudadana, que se apresura a dejar al menos contralor electo, y la Corte Constitucional que le dice al país: bien, gracias, esperen nomás. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.